Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que Dios bendiga su palabra. El capítulo 25 es una continuación del discurso, de la enseñanza que Jesús habla a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Capítulo 24, Jesús está hablando acerca de todas las cosas que han de acontecer antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y en el capítulo 25 nos habla acerca de cómo debemos de estar, cómo ha de estar el creyente. Y por eso yo he titulado este mensaje con una interrogación. ¿Estamos preparados? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Estamos preparados? ¿Están nuestras lámparas alistadas? ¿Estamos con aceite suficiente en nuestras lámparas? ¿Nuestras vidas son vidas de orden, vidas de santidad, vidas que agradan al Señor? ¿Estamos preparados para que en cualquier momento el Señor pueda venir y no nos ocurra como a las vírgenes insensatas, imprudentes, que la puerta fue cerrada y ya aunque lo quisieron no pudieron entrar? Por más de 2000 años la iglesia ha sabido que Jesús viene otra vez. Esto ha sido un mensaje que desde el inicio de la iglesia se predicó. Pablo lo dice en muchos lugares, Pedro también. Y la iglesia primitiva, desde el comienzo de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, ellos confesaban y creían y esperaban anhelosamente la venida de Cristo. Y por eso el saludo que ellos tenían cuando se veían en la calle los cristianos era: Maranatha, Cristo viene. Era la inminencia de la venida de Cristo. Pero sin embargo muchos creyentes están aletargados y soñolientos. Ya no están emocionados por la inminente venida de Cristo Jesús. Y como resultado, el aceite de sus lámparas está escaso. El aceite para las lámparas nos recuerda el aceite especial que se usaba en el tabernáculo. El aceite de la unción. Mayormente el aceite es símbolo del Espíritu de Dios.
Pero yo también diría que en este caso también es un símbolo de la palabra de Dios. La palabra que nos satisface, que nos llena, que nos exhorta, que nos corrige, que nos dirige y que nos alienta a la vez y nos da la esperanza de la próxima venida de Cristo Jesús. La iglesia debería resplandecer como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, dice Filipenses 2. Necesitamos guardar la palabra de la paciencia, ¿verdad? Porque han pasado más de 2000 años desde que Jesús dijo que venía a recoger a su iglesia. Y Pedro también nos advierte y nos dice, no seamos como algunos que tienen por tardanza la venida de Cristo. Porque lo cierto es que si el Señor hasta ahora no ha venido a recoger a su iglesia es porque Él tiene un plan divino de salvación y quiere salvar a todos aquellos que Él desde el inicio del mundo, desde antes de la fundación del mundo, predestinó para ser salvados. Pero tenemos que tener esa paciencia, ¿verdad? Y testificar con perseverancia del retorno del Señor Jesús. Jesús habla de unas bodas. Y este pasaje del capítulo 25 completo, yo he dejado otras dos partes del capítulo porque quisiera hablar más adelante en otro día de ello. Es la parábola de los talentos y también el juicio venidero. Nos dice que cuando llegó el novio, que llegó de imprevisto, y eso es lo tremendo, ¿no? Él llegó de imprevisto cuando nadie lo esperaba. La novia siempre tenía que estar lista, preparada. Y las amigas, las doncellas, las vírgenes que estaban con ella, sus amigas, también tenían que estar alistadas y preparadas para acompañarla en el trayecto a la casa del novio. Las bodas en Israel eran muy peculiares. Primero, el padre del chico y el padre de la chica se reunían entre ellos y acordaban el que pudieran unirse una familia y otra familia, el chico y la chica. Y se preparaba la dote. La dote servía también para que si un día ella quedaba viuda, tuviera un remanente para vivir. Porque era muy duro que una viuda en Israel o en el Oriente. Así que el primer paso era ese, el padre del chico y de la chica se reunían y hablaban y conversaban y llegaban a un acuerdo. Pero el segundo paso era que el joven y la muchacha también se tenían que reunir con los padres y conocerse. Y desde ese momento, cuando el joven y la chica se reunían con los padres con unos testigos, entregaban la joven al chico. Y desde ese momento estaban desposados. Por eso cuando dice la Biblia acerca de María, que estaba desposada, aunque no había conocido varón, implica que ya estaba casada, porque ya había sido hecho el contrato, y entre ellos dos también estaban de acuerdo en unirse, pero aún no habían consumado el matrimonio. Y para poderse desligar tenían que divorciarse. Ya estaban unidos verdaderamente. Pero en ese tiempo el joven marchaba a casa del padre y preparaba un hogar para su futura esposa. Y es lo que Cristo dijo. He aquí voy a preparar morada para vosotros, para la novia. Y cuando la haya preparado, cuando la tenga lista, vendré y os tomaré y os llevaré para que donde yo esté, también vosotros estéis conmigo. ¿Entendéis qué hermoso símil? Jesús se basó en una realidad, en algo que los discípulos conocían, en algo que los judíos tenían muy claro, la relación entre el novio y la novia, y cómo después entonces el novio, y casi siempre se hacía de noche, venía a recoger a su novia con los amigos del novio
Y entonces la novia que estaba con sus amigas, las doncellas, que tenían alistadas las lámparas se llevaban en lo alto de un palo, las calles eran oscuras, no había luz como hoy. Y entonces las vírgenes iban con sus lámparas encendidas, alumbrando el camino hasta la casa del novio con la novia. Y allí la novia y el novio consumaban el matrimonio. Así se hacían las bodas en Israel. Y por eso cuando nos habla acerca de esto, entendemos de que el Señor Jesús nos dice a nosotros, tenéis que tener vuestras vidas preparadas. Esta parábola nos habla de la necesidad de preparación en nuestras vidas. De la necesidad de tener una vida recta delante del Señor. De que no nos pille por sorpresa y que nuestras vidas estén ensuciadas, que nuestras lámparas no estén encendidas. Esto nos habla también de que no todo el que profesa ser creyente entrará en el cielo. Porque yo lo he dicho muchas veces, no todos los que vienen a la iglesia son la iglesia. Cada uno tiene que saber si ha nacido de nuevo. Cada uno tiene que saber si es salvo. No es cuestión de, es que pequé y entonces como he pecado esta mañana, entonces ya no soy salvo. No estamos hablando de esto, todos pecamos. Pero ¿tienes la seguridad de la salvación? ¿Estás convencido de que eres un hijo, una hija de Dios, que has nacido de nuevo? ¿Tienes el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu? Si es así, el Señor vendrá y te irás con Él. Pero hay muchas personas que vienen a la iglesia, que son personas que asisten, pero que no tienen un compromiso con Dios en primer lugar. No tienen una identidad de hijo de Dios, hija de Dios. No viven como tal. Se comportan como el mundo, viven como el mundo. Sus ojos, su corazón está aquí en la tierra y no en el cielo. Y cuando digo en el cielo no significa que estemos mirando para arriba, sino que nuestro corazón, nuestra expectativa, nuestra esperanza es en la eternidad. Es en la casa del Padre. Eso es lo que la novia esperaba. Esperaba que el novio terminase el hogar, terminase la casa y viniese a recogerla para vivir con él. Y eso es lo que la iglesia está deseando y debe de hacer. Pero mientras que el maestro viene, mientras que el Señor viene, mientras que el novio viene, la iglesia tiene que saber tener la diferencia entre el mundo y nosotros. O somos luz, o somos tinieblas. O somos sal, o somos insípidos. Y por eso digo que hay muchas personas que profesan ser, pero no son. Por eso Jesús, cuando llegan aquellas vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas, le dice, no os conozco. Pero vamos a ver, ¿el Padre no va a conocer a sus hijos? ¿El Salvador no va a conocer a quien ha salvado? ¿Quiénes eran estas entonces que Jesús dice, no os conozco? Algunos que profesaban ser, pero no eran. Porque la puerta de la casa de Dios está abierta para todos los que son la iglesia de Dios, la novia del Cordero. Quizás les toque quedarse aquí y pasar la gran tribulación y que sean salvos así como por fuego. Yo mientras preparaba este mensaje, yo esta noche temblaba delante del Señor, os lo digo de todo corazón. Y esta mañana yo le decía, Señor, no permitas Señor, que mi lámpara tenga aceite, Señor, hasta me entraban dudas ya, digo, Señor, ¿seré, no seré? Tuve que reprender al diablo. Sin el Espíritu de Dios y sin la palabra de Dios no puede haber salvación, hermano. Y Jesús concluye esta parábola con una advertencia que ya había dicho antes. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, esa es la palabra. Y eso es lo que tiene que golpear nuestro corazón. No debe sorprendernos que nuestro Señor de repente deje de hablar
de su venida en lo que se relaciona a Israel, porque en el capítulo 24 prácticamente ha estado hablando a Israel. A excepción de algunos versículos finales, ha estado hablando a Israel. Y no debe sorprendernos que el Señor de repente deje de hablar de la venida en lo que se relaciona a Israel y empiece a hablar en lo que se relaciona a la iglesia. Jesús describe con Israel los sucesos que iban a acontecer, las cosas que iban a pasar antes de que Él venga. Pero aquí en este lugar, en este pasaje dedicado a la iglesia, describió actitudes internas. Porque en el 24 describe lo que va a acontecer externamente cuando veáis estas señales, cuando veáis que la higuera florece, cuando veáis que hay rumores de guerra, cuando veáis que hay pestes. Son señales externas. Pero en el 25 Jesús habla de señales internas, de que soy un hijo de Dios, de que soy una hija de Dios, y tiene que haber un fruto. Cuando Él venga, tenemos que saber si estaremos preparados para encontrarnos con el Señor. Cuando Él vuelva y lleve a su iglesia, se sentará en su trono y juzgará al pueblo. Nosotros aquí, en esta parábola, nos sugiere que Jesús juzgará a tres tipos diferentes de personas. La primera, a los creyentes. Él va a juzgar a los creyentes. Iremos al tribunal de Cristo. Pasaremos por el tribunal de Cristo, no para que se juzgue si somos salvos o no, no para juzgar nuestro pecado. Nuestro pecado ya fue llevado en la cruz del madero por Cristo Jesús. Pero sí seremos juzgados según nuestras obras para recibir recompensa conforme a ellas. Así que habrá un juicio a los creyentes, el tribunal de Cristo. Pero también va a haber un juicio a Israel. Cuando Cristo venga, dice que separará las ovejas de los cabritos. Y va a juzgar a Israel antes de que comience el milenio. Pero también nos habla en este capítulo de otro juicio más, el juicio a las naciones. Las naciones serán juzgadas y juzgará a las naciones con vara de hierro. Al tiempo que se refiere, es claro de que hay una referencia continua a la segunda venida de Cristo, así como al fin del mundo. Y por eso en este capítulo hay tres secciones principales. En la primera, vemos que Jesús utiliza su segunda venida como un argumento para exhortar a la vigilancia, a velad, y a la profesión de una fe auténtica y genuina. Y por ello cuenta la parábola de las 10 vírgenes. Utiliza ese argumento, ¿verdad?, para exhortar a la vigilancia, a la profesión de fe auténtica. En la segunda parte, utiliza su segunda venida como argumento para exhortar a la diligencia y a la fidelidad. El reino de los cielos es como aquel, ¿verdad?, hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, les dio unos talentos y le entregó sus bienes. Habla de la fidelidad. La primera parte nos habla de la vigilancia, de preservar nuestra fe. La segunda habla de la fidelidad. Y la tercera concluye con un discurso describiendo el día del juicio cuando Él venga. Por eso digo que esas dos partes las reservo para otros 2 días, otros 2 mensajes. Hoy nos centraremos acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Contiene lecciones particularmente solemnes y alarmantes. Veamos cuáles son. En primer lugar, vemos que el conjunto de quienes profesan componer la iglesia se compara aquí con 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todas ellas tenían lámparas, pero solo 5 de ellas llevaban aceite en sus vasijas para alimentar la llama. La lámpara, como digo, era un recipiente donde se echaba aceite, se ponía arriba un trozo de tela y se encendía y se ponía encima de un palo y se llevaba así en alto para alumbrar la calle.
Todas estas profesaban tener un mismo propósito, pero solo 5 eran verdaderamente prudentes y las otras 5 eran insensatas. La iglesia del Señor está justamente en esta situación. Quizás las personas que han sido bautizadas, personas que incluso oran, personas que asisten regularmente, pero que sus vidas no han sido salvadas. Esto es duro decirlo, pero es así. Tú tienes que tener la certeza de tu salvación. No se es salvo por asistir a la iglesia. No se es salvo por haberse bautizado. No se es salvo por ofrendar o diezmar. No se es salvo por orar y levantar la voz en alto. No se es salvo por leer la Biblia. Se es salvo porque reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Porque le confieso y porque vivo una vida que agrada a mi Señor. Y me preservo y me guardo para el novio. Así sí sé que soy salvo. Eso no implica que no tenga traspiés, no implica que no tenga tropiezos. Por otro lado, vemos que la segunda venida de Cristo, cuando quiera que suceda, va a tomar a todos por sorpresa. No sabemos ni el día ni la hora. Y te digo más, ni aún en la gran tribulación sabrán cuándo será el día ni la hora en que venga Cristo en su segunda venida a poner sus pies en el monte de los olivos. Pero no sabemos ni el día ni la hora. Por eso tenemos que estar velando y tenemos que estar preparados. Porque si el Señor viene, sea cualquiera el momento, sea la hora cuando sea, tenemos que estar preparados y dispuestos para ir con Él a su búsqueda. Amén. Es la parusía. Es el arrebatamiento. Es el día que el Señor venga desde las nubes y llame a la novia. Aleluya. A que venga a su encuentro. Y recordaba mientras que ayer en la noche terminaba el mensaje, ese corito muy antiguo, que decía, y las que estaban apercibidas fueron con él. ¿Os acordáis? Estaré yo velando como las 10 vírgenes, estaré yo velando como las 10 vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Pues ese era lo que había en mi corazón ayer. Señor, a la medianoche. ¿Por qué a la medianoche? Es el momento más oscuro. Es el momento de la incertidumbre. Es el momento también del descanso. No significa que solo las insensatas se durmieron. Todas se durmieron. Pero hay una diferencia, y es que unas estaban preparadas aun estando dormidas, y las otras no estaban preparadas. Y cuando se despertaron se dieron cuenta de que ya no tenían aceite en sus lámparas. Y le dijeron a las otras, danos un poco de vuestro aceite. Pero hermano, la salvación es personal. No la puedes compartir con otro, tu salvación. Amén. A la medianoche, cuando estaban durmiendo, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y será igual cuando el Señor venga. Yo estoy convencido de que la iglesia va a escuchar ese clamor. Yo estoy convencido de que la iglesia verdadera, la auténtica, los cristianos auténticos, cuando Cristo venga en las nubes, va a escuchar la llamada del esposo. Aleluya. Y será así, ¿verdad? Cuando Jesús venga. Y encontrará a la inmensa mayoría de la humanidad en una absoluta incredulidad y totalmente desprevenida. Pero nosotros, dice la palabra, no somos de la noche para que durmamos. En el sentido de ignorar las señales, de ignorar las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, sino que estemos apercibidos, que estemos preparados para que cuando sea el momento, sea cuando fuere, nos vayamos con el Señor. Porque si no será muy duro quedarse aquí, os lo digo. Encontrará a la mayor parte de su pueblo creyente en un estado espiritual somnoliento y a otros
indolentes. Las cosas seguirán estando tanto en la ciudad como en el campo, igual que ahora. La política, el comercio, la agricultura, las compras, las ventas, la búsqueda del placer seguirán absorbiendo la atención de los hombres, lo mismo que lo hacen ahora. Los ricos seguirán viviendo rodeados de lujo y los pobres seguirán murmurando y quejándose. El mundo va a seguir igual, no va a haber diferencia. Si acaso sí, la diferencia es que cada vez es peor, que cada vez hay más maldad, que cada vez hay más rechazo al Evangelio, que cada vez hay más rechazo a Dios. Aunque me sorprendió mucho los otros días, mi esposa me leía una noticia, que yo no sé lo que será este hombre, no tengo ni idea. Dios sabe, si puede ser hasta el anticristo, yo no lo sé. Pero me leía una noticia y me decía que Putin ha dicho que en la nueva constitución que se está creando en Rusia, Dios estará en ella. La creencia, la fe, el nombre de Dios estará en ella. Y que no permitirá en su país que haya relaciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres. No permitirá la identidad de género. Entonces yo hasta incluso pensé, Señor, ¿será el anticristo? No lo sé. Eso es un pensamiento nada más. Pero lo cierto es que estamos en tiempos difíciles. Pero a la vez también algunas personas están como teniendo un pequeño rayo de luz. A lo mejor luego se queda solo en eso. Y quiero decir con esto que el mundo estará igual. O sea, cuando Cristo venga, el mundo estará absolutamente perdido en su gran mayoría. Cada uno en lo suyo. Como dijo el Señor, será como en los tiempos de Noé. Se casarán, se darán en casamiento, estarán haciendo fiestas, etcétera. Nadie preocupado por la venida de Cristo, pero la iglesia tiene que estar advertida, preparada y dispuesta. Las iglesias seguirán estando llenas de divisiones, de riñas entre los hermanos por tonterías, discutiendo controversias teológicas en vez de preocuparse de la salvación de las almas perdidas. Los pastores seguirán llamando a los hombres al arrepentimiento y la gran mayoría en todas las congregaciones seguirán aplazando el día en el que tomarán esa decisión. Pero en medio de todo esto aparecerá repentinamente, a la hora que nadie piensa, el Hijo de Dios. Un ministro dijo antes de morir, ninguno de nosotros está en realidad más que medio despierto. El hombre se dio cuenta de que no estaba completamente despierto en su vida cuando se acercó el final. Así que vemos que cuando el Señor vuelva, muchos descubrirán demasiado tarde el valor de la fe salvadora. Y ya no habrá oportunidad. La puerta se habrá cerrado. Aquellas vírgenes tenían lámparas, pero no tenían aceite. Eran descuidadas, imprevisoras, negligentes, imprudentes. Pero las sensatas estaban equipadas con una generosa provisión de aceite, estaban preparadas. Así que la lección es la siguiente. Por lo tanto, estad alertas porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre venga. Esa es la primera lección que hemos de aprender. Estad alertas, estad preparados, estad vigilantes, porque no sabéis ni el día ni la hora. Algunas de las verdades que aquí se enseñan es que no todos los que profesan ser, son. No todos los que profesan creer son hijos e hijas de Dios. Sin embargo, los parecidos son superficiales. Aparentan ser iguales, pero no lo son. Él conoce cada uno, porque Dios conoce cada corazón. Y conoce los que son salvos y los que no lo son. Algunos son prudentes y otros insensatos. Nadie esperaba en la iglesia primitiva que transcurriese un periodo tan largo entre cuando Jesús dijo, vengo pronto, y ya han pasado más de 2000 años.
eso está probando nuestra fe, está probando nuestra paciencia, está probando nuestra fidelidad a Dios, está probando en dónde está nuestro corazón. La venida del Señor será repentina, visible y audible. La preparación no es transferible de una persona a otra persona. Mi aceite, el aceite que yo tengo en mi lámpara es para mí y el aceite que tú tienes en tu lámpara es para ti. Uno será tomado, otro será dejado. Estará el esposo al lado de la esposa en la cama durmiendo y uno será tomado y otro será dejado. No es transferible la salvación, hermano. No hay una segunda oportunidad para quienes no están preparados. La puerta será cerrada. Y si quedan aquí, que el Señor tenga misericordia de ellos. Por lo tanto, en todo tiempo se requiere que estemos alerta. La preparación es esencial porque viene el tiempo cuando ya no será posible prepararse. La puerta estará cerrada. Y cuando regrese el Señor será demasiado tarde para comprar aceite. Tardándose la esposa, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mi creencia es que las 10 vírgenes representan a los dos grupos que componen la iglesia visible de Cristo. Las personas convertidas y las no convertidas. Pero que son parte de las que se reúnen en una congregación. No son la iglesia. La iglesia es una. Y para ser parte de la iglesia tienes que haber nacido de nuevo. Los que profesan fe falsamente y los cristianos auténticos. Los hipócritas que viven una vida de hipocresía, con una careta, porque eso es lo que significa la palabra Hipócrates, ¿sabes? Que es hipocresía. Era lo que hacían los actores en el teatro griego, se ponían una careta y tenían un personaje, y cuando querían hacer otro personaje se ponían la careta del otro personaje, pero el auténtico estaba dentro, por detrás. Personas convertidas y las no convertidas, que están en la congregación. Los que profesan la fe, que dicen ser, pero no son. Los hipócritas y los verdaderos creyentes. Los edificadores insensatos, aquellos que no edificaron sobre la roca, sino sobre la arena. Y los edificadores prudentes, que pusieron su casa sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Los peces buenos y los peces malos, pero todos estaban en la misma red. Los vivos y los muertos, el trigo y la cizaña. La pregunta en esta mañana es clara. ¿Estamos preparados? Si no estás preparado, hay tiempo para prepararte. Hay tiempo para arrepentirte. Hay tiempo para pedir perdón al Señor. Hay tiempo para arrodillarte y decirle: Señor, perdóname. Si no has nacido de nuevo, si no eres un hijo de Dios, si vives una vida de hipocresía y de falsedad, arrepiéntete, vuélvete de tus malos caminos y entrega tu vida a Cristo. Camina con rectitud, con santidad delante de Dios. Porque el Señor se llevará a su iglesia. El Señor se llevará a los suyos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a ponernos en pie. Pedir al equipo de alabanza que venga, por favor. En este tiempo en el que estamos, este tiempo que corre, no significa que no vivamos, que no compremos, que no, si te apetece cambiar de coche o puedes cambiar de casa o puedes obtener un trabajo mejor. No estamos hablando de esto.
Estamos hablando de que hagas todo esto, pero que no pierdas el norte en tu vida. Que no pierdas de saber quién eres, que eres una hija de Dios o un hijo de Dios. Que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Que podemos convivir con la gente del mundo. Que podemos ir a una cafetería, podemos ir a un restaurante, podemos hablar con los vecinos, o podemos reírnos un rato con ellos, pero no somos del mundo. Somos hijos e hijas de Dios. Se tiene que ver la diferencia. No podemos vivir vidas hipócritas, falsas, ni engañarnos a nosotros mismos creyendo que somos cuando no somos. Aún estás a tiempo. Arrepiéntete. Reconoce tu pecado. Reconoce que la vida que llevas no está bien delante de Dios. Y humíllate delante del Señor y pide misericordia sobre tu vida. Y que el Señor te perdone y te salve si aún no has sido salvo. Y si eres salvo, que el Señor perdone tus pecados y te haga entender la necesidad de vivir una vida digna, como corresponde a un hijo del Rey, a una hija del Rey. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor, que nuestras lámparas estén siempre con aceite, Señor. Que nuestras vidas, Señor, sean vidas, oh Dios, preparadas. Que estemos velando, alerta, sabiendo que puedes venir en cualquier instante, en cualquier momento, a por tu novia, para llevarla a la casa del Padre. Eso, Dios. Señor, te ruego por aquellos que aún no te conocen. Te ruego por aquellos que quizás llevan una vida, doble vida, una vida, Señor, que no es la que a ti te agrada. Te ruego, Dios, que hables a sus corazones, hables a sus mentes, les hagas entender el riesgo, el peligro en el que se encuentran, Señor, y se arrepientan y vengan a ti, Señor, y vivan en camino de santidad. Sean siempre blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. Te ruego por aquellos que no te conocen, Señor, que hoy tienen la oportunidad. Hoy tú le das la oportunidad de arrepentirse y de reconocer su pecado y venir ante ti y confesarte como Señor y Salvador de sus vidas y caminar en novedad de vida, Señor. Y aquellos que somos hijos e hijas tuyos, Señor, ayúdanos a que nuestros ojos no se vayan tras las cosas de este mundo, que nuestro corazón no se impregne de las cosas de este mundo, sino que te mire a ti y mire a la eternidad, y que nuestro tesoro esté en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Así es, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Así es, Dios. Sigue con tu cabeza inclinada, por favor, tus ojos cerrados. Si en esta mañana tú quieres recibir a Cristo Jesús como Señor en tu vida porque nunca lo has hecho, y entiendes el riesgo que corres ahí donde estás, levanta tu mano sin miedo, sin temor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, si quieres decirle, Señor, aquí estoy, quiero conocerte, quiero ser un hijo tuyo, quiero ser una hija tuya, levanta tu mano sin temor y sin miedo, si aún no lo has hecho. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga.